Siguiendo con el análisis del módulo 3 de la plataforma Moodle que nos estamos dedicando a la actividad extrajudicial del abogado, brevemente intentaré transmitirles algunas otras cuestiones que debemos tener en cuenta al momento de analizar un caso. Como sabemos, luego de haber tenido nuestra primera consulta jurídica con nuestro cliente, vamos a seguir adelante a través de realizar el encuadre jurídico de los hechos que nos ha transmitido nuestro cliente para poder llegar a determinar si tenemos un caso o no. Pero no solamente esto es suficiente, hay algunas otras cuestiones que también tenemos que analizar y que vamos a ver que vamos a tener que presupuestar y transmitirle a nuestro cliente, porque también van a ser cuestiones que de alguna manera van a ser determinantes para que nuestro cliente, aparte de que nosotros hayamos aceptado el caso, decida iniciar alguna acción de tipo judicial. En primer lugar, no podemos soslayar que tenemos que presupuestar e informarle a nuestro cliente cuáles pueden ser los costos del futuro pleito que él va a tener que iniciar. Para eso, cuando ya hemos hecho el encuadre jurídico del asunto que se nos ha traído al estudio, vamos a tener que determinar si el caso es mediable o no. En el caso que sea mediable, le vamos a tener que hacer saber a nuestro cliente que va a tener que abonar una tasa de mediación judicial y que, según el resultado de la mediación a la que él va a deber someterse, también va a tener que afrontar, aparte de los honorarios profesionales nuestros, los honorarios del mediador que intervenga en la causa. Por otro lado, también le tenemos que hacer conocer que todo inicio de acción judicial trae aparejado el pago de determinadas tasas, aportes, contribuciones y bonos. Tasas judiciales, tanto la tasa general de actuación como la tasa especial, valores que se van a determinar teniendo en cuenta el monto del litigio. También le tenemos que hacer saber que estamos obligados a efectuar el pago de los aportes y contribuciones a la caja forense de la provincia de La Pampa y que también vamos a tener que abonar un bono del Colegio Público de Abogados y Procuradores de La Pampa. Eso por un lado, y en lo que respecta a los costos que va a tener que afrontar nuestro cliente en un pleito determinado. Por otro lado, también, muchas veces, y a los fines de poder llegar a determinar la conveniencia o no del inicio de un proceso judicial, resulta importante que nosotros determinemos la solvencia de la parte contraria, porque eso también nos va a nosotros a poder justamente determinar si va a ser exitosa el proceso judicial en caso de llegar a una sentencia favorable, es decir, si vamos a poder ejecutar exitosamente la sentencia a la que podamos llegar a alcanzar luego de un proceso judicial. Entonces, en esos casos, para poder determinar la solvencia de la parte contraria, vamos a tener que requerir informes, por ejemplo, informes para que nos puedan llegar a dar a conocer cuál es la situación crediticia de la futura parte contraria. Vamos a, por ejemplo, informe al veraz. También vamos a poder requerir informes al registro de la propiedad automotor, al registro de la propiedad inmueble, para que nos digan o nos informen si la futura parte contraria tiene bienes o no a su nombre. En todos esos casos, estos pedidos de informes también van a tener costos que va a tener que solventar nuestro cliente, pero que a veces son determinantes para decidir llevar adelante un caso o no. Muchas veces también nuestro cliente no cuenta con toda la documentación que nosotros necesitamos para iniciar un pleito y vamos a tener que preconstituir esta prueba o salir en búsqueda de prueba documental previo al inicio del proceso. Así, por ejemplo, podemos llegar a tener la necesidad de llevar adelante una intimación o interpelación extrajudicial, o vamos a tener que pedir partidas
a el registro civil, partidas de nacimiento, de matrimonio, de defunción. También puede ser que necesitemos salir en búsqueda del domicilio de nuestro futuro demandado y tengamos que, por ejemplo, solicitar esa información a la Secretaría Electoral de nuestra provincia. Todas estas cuestiones son también cuestiones que debemos tener en cuenta y son trabajos que nosotros como profesionales realizamos previo a el inicio de una acción judicial. Otra cuestión que también debemos tener en cuenta es el lugar donde va a tramitar el proceso. ¿Por qué? Porque eso también, si por ejemplo el proceso tramita en una jurisdicción distinta al lugar donde tenemos nuestro estudio jurídico, eso va a generar que cuando nosotros realicemos un presupuesto a nuestro cliente, también debamos incluir todos los gastos que por transporte y por viáticos vamos a tener. De la misma manera, si cuando nosotros analizamos el caso advertimos que va a ser probable que tengamos que realizar notificaciones fuera de la jurisdicción o por ahí tengamos que realizar o pedir informes fuera de la jurisdicción, también son valores de gestores que se van a sumar al presupuesto y que debemos transmitir a nuestro cliente. Más allá de los costos, otras cuestiones que también tenemos que analizar y que nos van a permitir determinar la conveniencia o no del inicio de un proceso judicial es determinar cuál es la posibilidad de éxito que nosotros tenemos con el caso que nos ha llegado al estudio. En este caso, cuando hacemos el encuadre jurídico y determinamos cuál va a ser nuestra estrategia procesal, vamos ahí también a tener que analizar cuál es la jurisprudencia local y la jurisprudencia nacional aplicable al caso. Cuáles han sido las sentencias similares que se han dictado en casos similares, qué dice la doctrina, los artículos de doctrina sobre el tema, para justamente poder transmitirle a nuestro cliente las fortalezas o debilidades que tiene el derecho que reclama o las fortalezas o debilidades que tiene el derecho que se le reclama. Finalmente, también, si podemos, tenemos que informarle a nuestro cliente cuál es la posibilidad o la posible duración que va a tener el proceso. De alguna manera, sí es importante que yo les transmita que uno no puede decirle o informarle al cliente con certeza la duración del proceso. No lo sabemos y tampoco podemos crearle a nuestro cliente falsas expectativas. Sí, teniendo en cuenta la mayor complejidad o no del asunto, al menos vamos a poder delinear una cierta cantidad de tiempo que vamos a saber que vamos a tener que estar trabajando en el caso y que de alguna manera también nos va a permitir poder determinar la conveniencia o no de llevar adelante el proceso o, de lo contrario, preferiblemente intentar una conciliación extrajudicial. Bueno, creo que todas estas cuestiones que hemos trabajado en este pequeño video son todas cuestiones importantes que tenemos que tener en cuenta, que son todas cuestiones que nos van a determinar si vamos a llevar el proceso adelante a juicio o no, y sobre todo recalcar lo importante que es que nuestro cliente se encuentre totalmente informado de todas las cuestiones que van a surgir a lo largo del proceso.